Bien, pues de inmediato para dar inicio a esta clausura de este evento que nos ha reunido por una semana, vamos a darle la bienvenida al presidente de la Confederación Nacional de Periodistas de Ecuador, capítulo New York, el señor Rafael Rodríguez. Adelante. Gracias, Jenicita, un placer enorme. Gracias por acompañarnos, gracias por haber hecho la gestión para poder estar en esta casa que en algunas ocasiones nos ha recibido precisamente para estudiar, para instruirnos, y en realidad el se ve maravilloso. Como decía la doctora Lice Montolío, hay que regresar nuevamente para renovar los estudios de tanto que se aprende aquí. Bienvenidos a este 20º Seminario Internacional de Periodismo, Cultura, Política e Investigación. Esta es prácticamente la clausura. Sin más, nosotros vamos a iniciar esta ronda de 4 intervenciones con 4 excelentísimos conferencistas en un periodo de 10 minutos, así es que nos vamos a tener que autocontrolar porque esto va a ir hasta las 6:40. Entonces, yo le quiero pedir un fuerte aplauso para el doctor Hernán Velandia, que viene de Colombia, un médico que ha venido a colaborar con nosotros. Así es que, vengan, bienvenido mi doctor, muchísimas gracias, un placer enorme estar aquí con usted. Le agradezco de todo corazón esa buena voluntad que usted tiene como un buen colombiano, así es que le dejo con toda esta audiencia y este hermoso estudio que lo hemos preparado para usted. Gracias, Rafa. Adelante. Y bueno, buenas noches. Qué bueno estar compartiendo en esta 20ª etapa de la Confederación de Periodistas del Ecuador. Bueno, el tema que trataré, hablaré un poquito de periodismo y salud, sobre todo en este momento que es como el momento más crucial que se nos ha presentado después de la pandemia. Así entrando en materia y ya conociendo absolutamente todo lo que ha conllevado de una u otra forma, lo que pueden ser los males para la gente, para la población, a lo que se está enfrentando la comunidad. Detrás siempre se busca tener una información. De hecho pasa en el momento en el consultorio con el paciente, ingresan ellos y nos ponemos a explicarle el problema que tiene de acuerdo a los síntomas o signos que les vamos encontrando durante el examen. Traducimos y llegamos a una explicación previa. Esto se dio y a raíz de la pandemia, pues la información que hubo fue a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, pero tratamos de comunicarnos de forma más veraz, generando incertidumbre en algunas personas porque no tenían la capacidad ni el conocimiento suficiente para este fin. Y se escucharon algunas palabras y algunas situaciones donde se permitió que de una u otra forma participaran personas que no tenían que ver con salud, pero sí el fin de absolutamente todos era luchar por la salud de un planeta. Esto hizo que pues tuviésemos un encierro, tuviésemos la suspensión de muchas cosas, entre ellos los Juegos Olímpicos, muchas actividades que tenían nuestros países, los viajes, cosas que estaban programadas se detuvieron en el momento, en el planeta entero, a raíz de esta pandemia, pero nos llevó a entender que el periodismo es muy importante, sobre todo en temas cruciales como la salud. Comenzaron a tejerse informaciones que si bien ayudaban a la población, otras les causaban mucho daño. En algunos momentos tuvimos la presencia del presidente de Francia, Macron, diciendo que el ibuprofeno no servía, y entonces, como lo dijo un presidente de una república, fue palabra sagrada para muchos de sus seguidores, y se comenzó a regar el cuento a través del planeta. Lo mismo pasó aquí en los Estados Unidos con un blanqueador que por estar de una u otra forma tomando el pelo, tomándolo como broma, el presidente dijo que eso curaba absolutamente todo lo que tenía que ver con el virus y se logró muchísimas intoxicaciones por este tipo de malversación de la información y el mal entendimiento de la misma. También se comenzaron a utilizar mezclas de diferentes situaciones, de diferentes sustancias y productos que llevó a tragedias grandes en muchos países donde llegaba la información demasiado tergiversada y demasiado pobre. Es decir, si bien
entre comillas, el ácido acetilsalicílico funcionaba como un antiagregante plaquetario para evitar la coagulación, la acumulación de la sangre, generando trombos, que era lo que de una u otra forma estaba causando la dificultad respiratoria. Funcionaba muy bien, pero empezaron a utilizarlo con otras mezclas. En pueblos donde llegó poca información y por conocimiento ancestral logró manejarse algún tipo de tratamientos que de una u otra forma no tuvieron nada que ver con redes sociales, pero sí los resultados fueron óptimos, fueron maravillosos. Nos dio a conocer que de una u otra forma quienes tenemos que ver con medicina y quienes tenemos que ver con periodismo tenemos una responsabilidad demasiado grande. El comunicar temas de la salud es demasiado importante, sobre todo en momentos crasos. Gracias a esto, en varias comunidades, en varios países, ha llegado a la conclusión, precisamente el grupo de periodismo, las asociaciones de periodismo de cada país y las escuelas de periodismo, en formar específicamente como una especialización esta parte del periodismo en salud, porque es de una responsabilidad demasiado grande con respecto a absolutamente todo lo que se viene manejando, así sea la patología más ínfima, pero debe hacerse con responsabilidad, con destreza y realmente llevando a la población una información adecuada y evitando que se tengan malos entendidos con respecto a absolutamente todo. Si bien hay personas que están de acuerdo con la vacuna, pero hay personas que no están de acuerdo con la vacuna. Igual merecen respeto, pero merecen una explicación veraz, cómo funciona, de qué se trata, qué se obtiene, qué se piensa lograr a mediano, a corto y a largo plazo. Son temas que son demasiado importantes, que a través de esta pandemia pues hemos logrado resaltar, hemos logrado darle un poco de madurez al asunto y bueno, con las academias estamos logrando que se haga una especialización del tema para tratar de llevar, como debería ser, una promoción de la salud y una prevención de la enfermedad, que si bien hace que se economice dinero y en algunas poblaciones pues se utiliza el sistema de salud para sacar ventaja, pero logrando esto se va a contar con una buena atención, no solo en el servicio, sino en el aprendizaje para poder manejar la situación. Es decir, si llueve, eclosionan los huevitos que producen insectos que van a producir enfermedades. Es decir, son una secuencia de situaciones que se van a llevar y que las personas van a conocer, y a medida que van adquiriendo ese conocimiento van a ayudar unos a otros a prevenir la enfermedad y a promocionar la salud. Muchísimas gracias, doctor Velandia. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. Gracias. Muchísimas gracias. No sabe cuánto le agradecemos, infinitamente reconocidos con usted. Pues efectivamente, como acaban de escuchar al doctor Velandia, hubo una incertidumbre en el manejo del tratamiento de la pandemia del COVID-19. Hoy es un poco más certero, sin embargo, hay muchos que todavía tienen la tendencia a no vacunarse, y en realidad ha causado una verdadera confusión. El caso patético es de nuestro país, en el Ecuador, en donde pues en un día de fútbol se da permiso absolutamente a todas las 50.000 personas para que llenen el estadio, y al siguiente día ya se toman nuevamente medidas restrictivas. Es decir, prácticamente no hubo un buen manejo en el sentido general y hasta se manejó de manera política. Bueno, de inmediato entonces nos vamos a trasladar hasta el puerto principal ecuatoriano, en donde ahí tenemos al licenciado Dani Wilca, quien nos va a hablar de un tema muy importante. El licenciado Dani Wilca maneja las redes sociales y también un excelente comunicador, un periodista de casta, maneja radio, prensa, radio y televisión, y para nosotros es un gran gusto presentarle al licenciado Dani Wilca. La audiencia lo escuchamos, tiene 10 minutos, mi estimado licenciado, aunque después podamos regresar por unos minutos más. Adelante, Dani. Muchas gracias, Rafael. De igual forma a toda la audiencia que nos está escuchando, visualizando a través de MNN Firehouse en Manhattan, New York. Gracias a quienes están también visualizándonos a través de las redes sociales. En efecto, ¿no? Vamos en esta oportunidad a hablar de un tema importante. Rafael lo indicaba, el tema de la pandemia, lo que nos ha tocado. Y en lo particular,
sobre nuestro trabajo, nuestro rol en este caso, como es ser comunicador, ser periodista y el desarrollo que se ha dado durante este presente tiempo, ¿no? Que ha pasado 2 años y que nos ha tocado inclusive lidiar, especialmente acá en el puerto principal, en Guayaquil, con el epicentro de la pandemia que estuvo en su momento. Y esto lo traigo rápidamente porque nos convertimos en Guayaquil en el epicentro a nivel internacional cuando estaba en el pico más álgido de la pandemia, en marzo, abril del 2020. Y dentro de ese tiempo que nos aislaron, nos vieron una serie de circunstancias, personas que cada día fallecían, los hospitales saturados y todo lo que ya es de conocimiento público, nos hizo reflexionar y pensar hacia dónde va el rol del comunicador como tal y enfrentándonos frente a nuevos desafíos. Obviamente quienes hacemos comunicación digital no es nuevo, pero sí nos tocó acelerar para poder llegar hacia el uso de las nuevas tecnologías. Es así como también nos encontramos, y como es el tema en este caso que se me ha asignado en esta oportunidad, sobre los derechos de los periodistas. Derechos de los periodistas de los cuales podemos hablar bastante, pero les puedo resumir en honor al tiempo, obviamente, en cuanto se refiere, ¿no?, a la ponencia como tal y sobre todo lo que nos han indicado frente a esto. ¿Cuál es el respeto? ¿Cuáles son nuestras normas que todo comunicador obviamente la empleamos? Es el respeto primero a la verdad, primero a lo que acontece. Y en lo particular, tomando el ejemplo de la pandemia, es lo que nos tocó dibujar, indicar, señalar, acotar a nuestras audiencias de lo que pasaba en ese momento. También la parte importante, investigar y llegar hacia el meollo del asunto, qué es lo que pasaba. Y nos dimos cuenta de que realmente en el tema sanitario no estábamos preparados para una situación como tal, pero hubo que hacer algo. Y las autoridades, y acá el municipio en lo local, lo realizó. Y nosotros como comunicadores nos tocó estar en esa primera línea, donde estamos inclusive arriesgando nuestra propia vida. Y siempre siguiendo con objetividad, aunque esta sea inaccesible en muchos de los casos, por muchos factores. Y siempre contrastar los datos recibidos con cuántas fuentes periodísticas sean precisas. Y diferenciar algo que es importante, la claridad entre información y opinión. ¿Qué es lo que informamos y cuál es la opinión que yo como comunicador o periodista, entrevistador o del entrevistado va a dar sobre un tema referente? Y algo que es importante enfrentar cuando existan las versiones varias sobre un hecho. Esto a grosso modo de lo que nos toca a nosotros en este caso como derechos como periodistas. Pero también están esos derechos a recibir la información tal cual se genera. Muchas veces esto en nuestros países, acá en América Latina, no lo es así. Nos toca luchar muchas veces contra una información que no es clara, que no es precisa, que no es completa y que realmente nos busca otras fuentes. Una de ellas a través de un dispositivo que hoy todos los tenemos en el día. Este dispositivo llamado celular, donde puedo estar en contacto y puedo verificar muchas fuentes. Pero la pregunta es ahí, ¿son reales? ¿Son creíbles? ¿Verdaderamente me van a dar ese resultado? Ahí tengo que emplear todo lo que he adquirido a través de la academia y a través de la práctica en el día a día para poder corroborar con fuentes precisas la información y la investigación que se está dando a conocer. Nosotros como medio, en lo particular, como presidente, inclusive acá en nuestro país, en Ecuador, de una asociación que se creó antes de la pandemia, que es AMECODE. AMECODE significa Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador, que nació como una alternativa frente a los medios tradicionales y dar en cuenta que aquí estamos los periodistas de a pie, que aquí estamos los periodistas que conformamos un medio para poder dar una alternativa diferente a nuestra audiencia. ¿Qué es lo que quiere informarse? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que se puede informar con objetividad? Y poder contrastar, claro está, entre otras fuentes. Y eso nosotros lo hemos venido realizando. Y eso como tal nos da otro derecho. El derecho a que nuestra información que la demos sea la adecuada,
sea la que realmente nuestra audiencia, en este caso, pueda llegar. Porque se pueden conjeturar muchas cosas, obviamente, claro está. Pero al final de nuestro trabajo, quien va a evaluar, quien va a calificar, quien va a valorar, ¿quién va a ser? Nuestra audiencia, quien nos está siguiendo, quien nos está viendo a través de una red social, o ahorita mismo que me están observando a través de la pantalla, nos están escuchando en muchos de los casos, y van a poder generar diferentes dudas. Oh, ¿será verdad lo que dice ese joven que está allá en Ecuador, Dani Wilca? ¿Será verdad o no? Entonces, genero esa inquietud para que podamos llegar un poco más hacia la verdad. Que es verdad que no hay verdad, valga la redundancia, señalarlo, absoluta, sí, pero nos podemos un poco más acercarnos a ella. Y eso depende de nuestros principios, de nuestra deontología, de nuestros principios éticos como periodistas, que lo hacemos en el día a día, que lo hacemos cuando vamos a cubrir una información, que lo hacemos cuando investigamos un tema relevante o cuando nos denuncian algún tema en puntual y que nos toca verificar si es o no es verdad. Ahora acá estamos frente a otro escenario en Ecuador. El tema de la inseguridad, por un lado, el tema de los precios de los víveres que están subiendo. Por otro lado, también estamos en un escenario preelectoral de cara a unas elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana, un ente creado hace mucho tiempo, que en esta oportunidad, por segunda ocasión, van a votar las personas que están convocadas, en este caso, a hacer el uso del sufragio. Entonces, hay muchos cabos, muchos puntos por hablar, pero sí es importante señalarles algo y con esto para concluir, que realmente información absoluta, real, hay que buscarla, hay que contrastarla. No es fácil. Alguien me dirá, no, pero Dani, tienes el internet a la vuelta. Sí, lo tengo, pero todo lo que hay en las redes, todo lo que hay en las páginas web, ¿son reales? Obviamente que no. Y muchas veces se cae en esos errores que se denominan noticias falsas, en inglés que le dicen fake news. Y se hacen virales por los mismos contenidos. Y cuando contrastan y ven que no es así, ¿quién queda mal? El medio de comunicación y el periodista que la comunicó o la difundió. Entonces, en ese sentido, nos hace ver que nosotros, los comunicadores, tenemos un gran desafío. Como derechos de periodistas, nos falta mucho. Nos falta el derecho a la protección, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad de nuestra labor, porque estamos día a día enfrentándonos frente a varias circunstancias que el Estado y que también está a nivel internacional de derechos humanos para nosotros que se nos cumpla como tal. Pero en la práctica, poco se hace. Y en eso es un tema que tienen que ver a nivel de naciones, a nivel de derechos humanos, para que se creen algo que se llama el derecho al trabajo del periodista, el derecho a la libertad de expresión, que se le habla mucho, pero que en la práctica esto simplemente queda en un enunciado. Con salvas excepciones, claro está. De esta forma, espero haberles a ustedes un poco más dado ideas de lo que es el rol que nosotros hacemos como comunicadores en este caso. De mi parte, muchas gracias a nuestros compañeros que están en el estudio máster, a mis compañeros que también están como ponentes, para poder seguir dialogando. Y si hay alguna inquietud, pues bienvenida con todo gusto. El licenciado Dani Wilca. Efectivamente, nosotros vamos a regresar más adelante con cada uno de ustedes, pero ahora queremos darle pues la plataforma y el espacio para nuestra querida doctora Lisette Montolío, quien está en República Dominicana, gozando de unas pequeñas vacaciones. Así es que, Lisette, le damos la bienvenida, el agradecimiento, como siempre, bien colaboradora, y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Lisette Montolío. Todo el espacio, toda la audiencia, y después regresamos con nuestros conferencistas que han intervenido por ahora. Así es que estamos aprovechando el tiempo para ir en forma rotativa con nuestros colegas. Tiene 10 minutos, doctora, y después regresamos con nuestros siguientes conferencistas. Doctora, le escuchamos. Buenas tardes. El micrófono. Claro que sí, buenas tardes, encantadísima de colaborar con este seminario que celebra 20 años de trabajo constante y que realmente, pues estos son los buenos resultados. A mí me tocó hablar sobre un tema que es, como quien dice, lo mismo redundado, pero tenemos que hacerlo. La infodemia, el problema antes y después del COVID, lo que era, lo que fue y lo que es la información
cómo se capta, se persigue y cómo se proyecta ahora mismo. Así como nosotros hablábamos anteriormente de Caveman, antes y después de Mark Anthony en Broadway, tenemos que hablar del periodismo antes y después de la pandemia, que prefiero llamarle pandemia, como todos saben, porque eso fue algo programado, aunque punto suspensivo. Esta nueva etapa de ese periodismo que estamos definiendo ahora, después del COVID, lo conocemos como periodismo 3.0. El periodismo 3.0 porque incluye al ciudadano común que posee un aparato móvil y que no importa dónde esté, se incorporó de una forma masiva a la informática, reportando desde lugares insospechados de incidencias y cosas que realmente sucedían a su alrededor y que nosotros, por razones de distancia, no podíamos captarla inmediatamente. Lo que sumamos a eso es la ausencia de las informaciones oficiales que debían haber sido presentadas por las autoridades correspondientes al instante de los hechos. Inmediatamente explotó y se dijo, y hay un virus y esto es mortal, tenía que haber información al alcance. Entonces, esa falta de información que debió ser veraz y efectiva produjo el flujo de la desinformación, o sea, esa infodemia, una pandemia de información, por la necesidad imperente que tenía la población de saber la verdad. Todo el mundo quiere saber la verdad. Otro atenuante fue el despliegue de las noticias de los ciudadanos por todos los foros de las redes cibernéticas. Eso fue un detonante en cuanto a la desinformación, porque cualquiera, como ya han dicho los compañeros, que recibía una información, la reenviaba sin ningún tipo de, de información o de investigación. A ese flujo de información descontrolada, corriendo por las redes sociales y alarmando al mundo, se le identificó, como dije, infodemia, y esto lo llamó por primera vez Tedros Adhanom, es el director de la Organización Mundial de la Salud en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Las recomendaciones para los periodistas es usar los datos y las estadísticas que deben ser publicadas por las organizaciones gubernamentales, lo cual faltó. Ustedes recuerdan, en la base de datos oficial del gobierno, para crear una noticia, investigando, seleccionando, depurándolo para demostrar la tesis que se quiere presentar, pero tiene que seguir ese patrón. Bien, estamos en la época de la sociedad de la información, donde todos estamos interconectados, no hay forma de desatarnos ya, en especial por el Internet, para saber lo que está pasando en el mundo. Este proceso representa un reto para los periodistas que tienen que investigar en una montaña de datos estadísticos para desarrollar su trabajo periodístico, añadiendo ahora también en esa elaboración gráficas, mapas interactivos y otros detalles que antes no teníamos que poner, porque ahora hay que comparar, para que el consumidor tenga una verdadera referencia y conozca qué le puede ser útil a través del manejo de esa información de las bases de los datos, que por ley y amparados en la transparencia, obliga a las oficinas públicas a subir esa información a sus webs, a sus páginas webs, las cuales son la fuente de investigación de nosotros, los periodistas, para trabajar, para comprobar esa tesis. La Universidad precisamente de San Francisco de Quito, capital de Ecuador, fue la primera en crear el Departamento de Periodismo de Investigación y de Datos, que prepara al comunicador para manejar la búsqueda de esos datos e interpretar las tablas, el uso de los programas de Excel y también elegir y depurar los datos del PDF en la web, el manejo de las visualizaciones y notas e historias periodísticas y otras formas que han sido elaboradas anteriormente en el uso de esos, con el uso de esos mismos datos. Así que felicitaciones a nuestro querido Ecuador, el cual celebramos hoy a través de este seminario. Arturo Torres, por ejemplo, investigador de datos del comercio, presentó un mapa de la localización de los médicos especialistas en el Ecuador, basado en los datos del Ministerio de Salud y otra agencia, y encontró que solo 2 departamentos cumplían con los estándares de la OMS, que indica tener
26 médicos especialistas por cada 100.000 habitantes por zona. Lo más importante es ver que ellos no trabajan solos, que también hay una mezcla de multidisciplinaria compuesto por especialistas, periodistas, animadores, informáticos, infólogos, etc. La periodista Cheryl Iron, en su artículo Veracidad, Capacidad, Confianza, Periodismo, ¿por qué son tan importantes?, publicado en el Manual de Educación y Capacidad en Periodismo de la UNESCO, titulado Periodismo, Noticias Falsas y Desinformación, nos da una perspectiva de la posible solución o forma para evitar y combatir la desinformación o información errónea o fake news que amenazan con marchar o alterar la ética profesional periodística. Cuando medios inescrupulosos o personas sin preparación suben a los medios, a las redes, información no real, disfrazada de noticia, que distribuyen en las redes, lo que se ha convertido en una amenaza poderosa para dañar la reputación del periodismo. Nosotros en nuestra investigación encontramos a la periodista española Clara Jiménez, quien nos dice que ella, para trabajar de frente con esta crisis, decidió renunciar al periodismo y formar con un amigo una dinámica agencia de investigación sobre la desinformación y cómo detectarla al encontrar una noticia que creemos cierta, pero que es falsa. Esa información nos lleva a la desinformación para distinguir entre lo real y lo falso o desinformado. Ella realizó un video muy importante que está en la red, lo pueden encontrar bajo su nombre, donde indica cómo tú puedes identificar una noticia falsa por ese sonido de noticia que viene y no es la noticia, porque no tiene la fecha, porque no dice el medio que lo está divulgando, porque le faltan detalles que para ti como pesquisidor o como investigador o como preocupado por la relación que está sucediendo ahora mismo, nosotros tenemos que identificar esos focos que nos pueden desviar. O sea, se ha producido la desinformación que antes la hacía el gobierno y otras personas, el fácil acceso al Internet, desde un celular u otro artefacto, todos podemos entrar. Hay que verificar las noticias antes de compartirla. No se vaya como loco viejo y dispárela. Hay que verificarla y necesitamos encontrar que no sea una broma que están haciendo muchos a través de un portal que se llama así, Crea tu broma ahora, y eso nos desubica y nos confunde. Así que, ojo, nosotros, ya que ustedes, los ciudadanos comunes, se han incorporado a través del periodismo 3.0 a esta lucha de información, hagamos lo correcto, hagamos la verdad, investiguemos, preparemos e informemos correctamente a nuestra gente para que no se arme una situación engorrosa, una situación negativa por la reacción que puede provocar un chiste o un relajo tuyo. Aquí lo dejamos para cumplir con los 10 minutos que nos asignaron. Teníamos más, pero eso lo vamos a hacer en otro momentito. Gracias, pido un fuerte aplauso para la doctora Lisette Montolío. Muchísimas gracias. Como usted se da cuenta, pues la profesión no es una experiencia, es una experiencia que lo tenemos que vivir absolutamente todos. Así es, doctora, estamos completamente de acuerdo. En realidad una pandemia, como usted lo llama, la infopandemia. Infodemia. Así es, y en realidad todo el mundo no sabía qué es lo que tiene que hacer porque había un bombardeo de información en ese sentido y a la final algunos terminaron prácticamente en el cementerio, y esa es la verdad, porque mire usted, doctora, que muchísima gente cogió temor de irse a los hospitales, y mire usted, terminaron prácticamente secuestrados y terminaron prácticamente su vida. Así es que, doctora, muchísimas gracias. Entonces vamos de inmediatamente a nuestro próximo ponente, a ver si tenemos tiempo de regresar con ustedes. Estamos contra el tiempo, pero así es la televisión, usted sabe, aquí nos cobran y pagamos por minutos, por segundos. Un abrazo, doctora. Bueno, inmediatamente pues me complace presentarle a uno de nuestros grandes periodistas, al presidente del Congreso Hispanoamericano de Prensa, y pues con todo gusto
gusto, con todo agrado, también es nuestro socio honorario de la Confederación. Un hombre que ha venido trabajando durante muchísimos años, no solamente dentro de su organización o organizaciones que ha venido prácticamente desarrollando de una forma amplia, creando prácticamente congresos a nivel mundial, pero aparte de ello, el doctor Amin Cruz ha tenido, tuvo el privilegio de ser una de entre los periodistas dominicanos que primero conoció al licenciado Gilberto Crespo. Aquí en nombre de él precisamente estamos llevando a cabo este 20º seminario porque queremos rendirle y estamos rindiéndole un homenaje póstumo a su trayectoria, a su vivencia. Usted, doctora Lisset Montolío, conoció muy de cerca la trayectoria del licenciado Gilberto Crespo, sí, y en realidad ha dejado una grata impresión por su elocuencia, por su trabajo, por su experiencia, por su trayectoria. Muy bien podríamos decir, como igual que muchos grandes periodistas latinoamericanos, que realmente fue un excelente periodista, y Latinoamérica, no solamente el Ecuador, y Estados Unidos, el Ecuador y nuestra confederación perdió uno de sus grandes baluartes. Estuvimos efectivamente hasta ahora, sentimos la muerte y el pesar de la ida de este grande compañero. Pero aquí nos ha dejado Lisset, Amin, Dani, Hernán, aquí nos ha dejado precisamente en el terreno para trabajar, y aquí estamos precisamente abriendo y pidiendo el espacio en donde tuvimos pues no solamente la voluntad, sino ese agrado de apenas conversar, y apenas usted me dio la información de Jenny y de Niurka, nos abren las puertas. Yo no sé si es que es la sangre del ecuatoriano que lo abren las puertas, pero así es. Nosotros solamente les respondemos con profunda gratitud. Así que le mando, Lisset, un fuerte abrazo, y entonces de inmediato le tenemos en el panel al doctor Amin Cruz Almazar, presidente del Congreso Hispanoamericano de Prensa, quien va a dar una breve referencia, ¿no?, de lo vivido, de lo conocido y de lo actuado y de lo caminado con el licenciado Gilberto Crespo, porque a través de él, los dos, todavía yo no aparecía ni siquiera en la Confederación, para de la mano de estos dos grandes periodistas conformar la Confederación. Han pasado 20 años y aquí nos tienen nosotros con el camino que ustedes están dejando, la huella imborrable en el periodismo latinoamericano aquí en la ciudad de Nueva York. Doctor Amin Cruz, con este fuerte aplauso de mi parte y de todos, le recibimos, y con toda la audiencia de aquí del estudio de televisión. Doctor, la audiencia, el público, la televisión y los oyentes son de usted. Muy buenas noches, estimado y apreciado licenciado Rafael Rodríguez, presidente de la Confederación de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York. Es un grato placer, un grato honor compartir con este panel de colegas, de hermanos y de periodistas que se preocupan por llevar realmente un mensaje de aliento, de superación, de actualización a la presente y futuras generaciones de periodistas en nuestro mundo, en nuestras comunidades. Especialmente saludo a Lisset, que tenía un par de días que no la veía, y también a todos los que están sincronizados a través de esta línea cibernética, y a los que están detrás de esta pantalla allá en el estudio. Rafael, ya tú has dado un principio del perfil de Gilberto Crespo. Para nosotros, Gilberto Crespo es un hermano de lucha, es un hermano que se integró en cuerpo y alma desde el mismo momento en que nosotros lo conocimos. Es un líder del periodismo hispano en la ciudad de Nueva York, pero por igual es un líder en el país del Ecuador, parte de lo que fue y lo que es la Confederación de Periodistas Ecuatorianos. De allá trae una idea brillante para tratar de seguir implementando y desarrollando el concepto periodístico ético a nivel de los Estados Unidos, así nos lo expresaba. Y Gilberto tenía unas palabras al comienzo de todas sus exposiciones que Lisset, que tuvo la gentileza de
presentarlo en múltiples ocasiones, la conoce muy bien. Gilberto decía y citaba a un gran maestro del periodismo, un interlocutor de las palabras, gran maestro Juan Montalvo: la profesión del periodismo es una labor, decía Montalvo, quijotesca, como dijo acertadamente en muchas ocasiones Gilberto. Gilberto, entre comillas, decía: el escritor o el periodista cuyo fin no sea de provecho para sus semejantes, le hará un bien con tirar su pluma al fuego. Esa era una frase que él emulaba en cada una de sus intervenciones, y decía: el acto de morir es también uno de los actos de la vida. Era un periodista integrado en cuerpo y alma a la defensa de la clase periodística, tanto ecuatoriana como también de América Latina. Bajo esa temática, bajo esa visión, fue el fundador de la Confederación de Periodistas Nacional de Periodistas Ecuatorianos, capítulo Nueva York, que fundara en ese orden. También fue uno de los cofundadores del Congreso Hispanoamericano de Prensa. Tuve el grato honor que precisamente yo soy cofundador de la Confederación de Periodistas Ecuatorianos en la ciudad de Nueva York. Yo vengo conociendo a Gilberto desde los años 1990 del siglo pasado. En eso era una persona que levanta la bandera, el honor, y resalta el gran liderazgo de la defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos. Un hombre de un enorme espíritu y de un gran corazón de lucha, un ser humano entregado a las mejores causas de la sociedad. Así se distinguía este hombre probo de la ética. Hoy, con mucha tristeza, los periodistas, en este caso, lo que lo hemos conocido, lamentamos que no está, porque era un militante y un hombre que armaba este tipo de eventos. Y sobre todo, este seminario, recuerdo que cuando nosotros hicimos el primer congreso, me dice: a mí, ayúdeme a hacer un seminario. Digo: Gilberto, en cuerpo y alma. Y precisamente lo monta con los mejores exponentes en ese momento del Ecuador. Ahí recuerdo a Humberto Alvarado, ahí recuerdo Licé, Antonio Cacaprada, y trajo un sinnúmero de personalidades que ustedes recuerdan, los hermanos periodistas ecuatorianos que tuvieron la oportunidad de participar en los primeros eventos de estos seminarios, que él se preocupaba de traer lo mejor del Ecuador, pero por igual de América Latina y de la comunidad hispana de la ciudad de Nueva York. Llegó con muchísimas ideas a la ciudad de Nueva York, y esas ideas no transigía en llevarlas a cabalidad. Por eso nosotros, o yo, digo que es uno de los grandes periodistas del Ecuador. Él me hablaba bastante de la formación de la Confederación del Periodismo Ecuatoriano, de su trabajo en el comercio y otras publicaciones del Ecuador. Siempre tenía artículos disponible y era muy enfático en eso de decir la verdad y de enfrentar a cualquiera. Él no temía de decir la verdad, y así no lo decía, inclusive realizando actividad en el consulado ecuatoriano, en presencia nuestra, decía cosas en el consulado ecuatoriano a favor y en contra del gobierno que estaba haciendo en la comunidad. Él no temía decirlo. Es decir, eso es ser una persona coherente y seria, porque no le temía. No temía decir la verdad, y citaba en innumerables ocasiones a Jesús. Dijo: por la verdad murió, y yo no temo seguir su paso. Y lo cito a él en ese orden. Entonces era un gran elocuente, era una persona que tenía una voz que era una tribuna.
era una tribuna y un defensor de la libertad de prensa y de los derechos humanos. ¿Qué se puede decir de Gilberto Crespo Crespo? Fue un auténtico maestro, periodista, comunicador social, valiente, combatiente, fiel representante del periodismo ético, libre, un gran ser humano, defensor de la libertad y de los derechos humanos, un líder a carta cabal, un hombre transparente, humilde, abierto, sano, íntegro, honesto, trabajador, responsable, serio, inteligente, capaz de hacer cosas nuevas y positivas, como dice en este caso el gran premio Nobel de América Latina, el Gabo, Gabriel García Márquez, en ese orden. Entonces, para nosotros se distinguió por su nobleza, por su sencillez, por su capacidad, y estuvo siempre presente en el Congreso Hispanoamericano de Prensa. Gestionó en innumerables ocasiones, trae delegaciones del Ecuador, de América Latina, y contribuyó a traer los mejores periodistas del mundo para ese congreso. Y siempre, inclusive aportó, siempre estaba dispuesto a aportar y aportó económicamente en momentos difíciles. Entonces, para nosotros, igualmente lo hacíamos para hacer cualquier tipo de actividad. Y fue claro y preciso. Le llamábamos el paladín en el micrófono. Cada vez que agarraba el micrófono en el Congreso, los dominicanos le llamaban el gran maestro de maestros, porque convencía con su palabra, aunque en un momento dado, ya cuando Rafael está con nosotros, Gilberto siempre estuvo en esa armonía del siglo XX. O sea, fue un defensor de ese periodismo auténtico del siglo XX. Cuando entró la tecnología, él todavía seguía con su máquina de escribir vieja. No logró pasar o traspasar la frontera. Pero aún así, Dani, tú que hablabas de la tecnología, y Lice, no era menos cierto que estaba al día de la tecnología, aunque no la aplicara, porque él venía de otro siglo. Y eso era la grandeza de ese ser humano, de esa persona sencilla, que aún en desconocimiento de los avances, él, en términos personal, él sí actualizaba en términos intelectual y lo aplicaba a través de su discurso. No lo aplicaba quizás de coger una maquinilla o coger un celular o coger, qué sé yo, y hacer unas investigaciones como la podríamos hacer nosotros, uno más que otros, en este orden tecnológico, pero sí, él se buscaba la página y pasaba muchas páginas hacia la izquierda. Era un hombre que durante la noche tú lo podías llamar a las 3, a las 4 de la mañana y estaba leyendo. Es decir, una persona que se documentaba. En mi caso, yo tuve grande experiencia, y Lice tuvo también cuando vino aquí a República Dominicana. Él fue exponente con el Congreso que vino a celebrar aquí en República Dominicana un seminario con grandes personalidades de América Latina. Ahí estaba Gilberto y me decía a mí, lo queríamos llevar a una actividad esta noche. No, yo voy a preparar mi discurso esta noche. Y agarraba libros, porque no era una persona que podía agarrar una computadora y bajar como hacen otras personas. No, él los preparaba él. Y los preparaba en la hoja, en una maquinilla, como lo hacía también el doctor Javier Darío Restrepo, que es también otra historia. Ahí estuve a su lado siempre, como estuvo Lice, como estuvo Rafael, como tú. Y hoy, precisamente, ¿qué estamos nosotros haciendo? Siguiendo esa secuencia en este 20º seminario de un gran líder. Que espero es cuestión del internet, así es que no es falla del canal, desde luego el canal no va a fallar de esa manera. Bueno, yo quisiera pedirle un fuerte aplauso, por favor, al doctor Amin Cruz por su notable referencia. Realmente escuchar las palabras del doctor Amin Cruz acerca de nuestro querido presidente
recién fallecido, el licenciado Gilberto Crespo, realmente nos llena de profunda nostalgia. Oye, se cayó, pero está de nuevo, no sé si... No se cayó, mi doctor, no se preocupe, estamos bien. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, ya le agradezco infinitamente esa visión que usted acaba de dar, ese perfil que acaba de dar del licenciado Gilberto Crespo, es precisamente con el que queríamos. Nosotros dijimos, vamos a dejar esto prácticamente en la clausura del seminario, porque eso es verdad, se merece esto, lo que estamos haciendo y muchísimo más. Yo quiero agradecer profundamente a los panelistas del día de hoy, a estos 4 amigos de la Confederación, al doctor Hernán Velandia de Colombia, que ha tenido la generosidad de venir acá hasta el estudio. Estuvo muy atento y presente prácticamente en todo lo que viene siendo este seminario. Y también, pues, mi agradecimiento al licenciado Dani Wilca, que desde Guayaquil, dejando sus labores, porque de verdad, inclusive me ha preguntado si había la posibilidad de adelantar mejor en cuestión de horario, pero es el periodismo, el compromiso que tenemos cada uno, inclusive de dejar nuestras cosas personales para dedicarnos con pasión a lo que queremos. Muchos no lo entienden, muchos creen que en esto nos da dinero, y es verdad, esto lo que nos da esa enorme satisfacción de saber que podemos ser útiles, de que podemos transmitir lo que necesita una persona, lo que necesita una familia, lo que necesita una comunidad, como bien lo hizo el licenciado Gilberto Crespo. Y creo que estamos llevando, como él lo decía, esto es un apostolado, y en homenaje a él hemos llevado a cabo este 20º seminario. Podríamos hacer en homenaje a él muchísimos seminarios, pero yo les pido a nuestros colegas, especialmente ahora a quienes están al frente de la Confederación, que sigamos en este pie de lucha, que no esperemos ganancias, que no esperemos protagonismos, que no esperemos ser los primeros, sino ser prácticamente del grupo. Solamente de esa manera Gilberto Crespo pudo acompañar a diferentes congresos, y si usted le podemos preguntar al doctor Amin Cruz cuánto pagaba, o cuánto pagó, cuánto ganó por cada una de sus conferencias, y si que preguntamos al doctor Amin Cruz, a la doctora Alicia Montolía, cuánto le pagaron por organizar los congresos hispanoamericanos de prensa, ahí precisamente sentaditos en un McDonald's tomándonos un cafecito, así se organiza. Así cuando uno quiere y llama el periodismo, no importa, no hay barrera, no hay pretexto, no hay complicaciones, demostramos en el momento de guerra que ahí estamos preparados para la batalla. Yo les agradezco infinitamente, estoy sumamente complacido de haber realizado este congreso, este seminario, porque me embarga la alegría de haber dado un homenaje a quien nos ha dado el ejemplo de lo que es ser un verdadero periodista. A continuación, les invito, aunque sea de una forma simbólica, a hacer este brindis, y le invito para que me acompañe nuestro vicepresidente de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, el señor Tony Cabrera, quien va a referirse y ser parte de la clausura en esta parte final. Señor vicepresidente. Muchas gracias, compañero presidente, muchas gracias a cada uno de los seminaristas, a cada uno de los panelistas que a lo largo de esta semana pues, nos acompañaron en este 20º seminario de consolidación de conocimientos. Creemos que en esta semana hemos valorado ese trabajo, ese arduo hecho de haber realizado este seminario, que en definitiva nos nutre de vastos conocimientos que a lo largo de esta semana diversos seminaristas pues, nos llevaron a la práctica de conocimientos que han consolidado esta tarea del periodismo aquí en la Gran Manzana de Nueva York. Creemos y estamos seguros que el próximo año vamos a mejorar en relación a este seminario que ha sido un verdadero éxito, pero siempre buscaremos el camino a la excelencia. Muchas gracias a los que están en el Zoom, a los compañeros presentes. Dios los bendiga. Muchas gracias, Tony. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer presente este agradecimiento por la calidad humana, por la sencillez, por esa solidaridad a la licenciada. Yo quisiera pedirle un fuerte aplauso para la licenciada Jenny Gómez, que se encuentra aquí en el estudio, por favor. Gracias porque nos preparó un escenario y desde el primer momento me dijo, sí, yo voy a ceder ese escenario. Los viernes yo
hago precisamente un programa, pero ahí estamos para la Confederación. Y también fue una de nuestras primeras conferencistas del día lunes, inaugurando el 20º seminario, y le tocó un tema y lo reconocemos. Y nuevamente te agradezco doblemente porque estuve en condiciones de salud en realidad complicadas y lo demostró. En realidad no estaba en condiciones físicas, pero no intelectuales para dar esta conferencia, y pues se puso codo a codo con el doctor Carlos Aguasaco de la Universidad de CUNY y también con el doctor Héctor Geiger, con una exposición extraordinaria, una visión inteligente de lo que debemos saber y tenemos que manejarle al dedillo sobre lo que es el nuevo orden mundial. Si me acompaña Jenny, por favor, en unas palabras. Tenga la bondad. Bueno, porque vamos, aunque sea que el tiempo apremia. Un fuerte aplauso, por favor, para Jenny. Ay, gracias, Rafael Rodríguez. Claro, como colega, primero periodista, y además ocupamos las mismas posiciones. Él en la Confederación de Periodistas de Ecuador y yo en la de los dominicanos, del Colegio Dominicano de Periodistas. Y también porque veo aquí mis dos grandes asesores, Amin Cruz y el doctor Amin Cruz y la doctora Montolío. Han sido mis asesores, los sigo. Yo quiero cuando sea grande ser como ellos. Gracias mil. Y claro, con mucho gusto accedí a esa invitación formal que usted me hiciera. Para mí ha sido un honor y es, como le había dicho al inicio, el primer evento internacional que represento como colegio. Y en vista de las dificultades para la clausura en el consulado, yo dije, no se preocupe que yo, de hecho este estudio iba a estar ocupado, pero también contando con las buenas atenciones, la disposición de M&M, el barrio Firehouse y su directora Zenaida Méndez, que también hizo de todo para que junto a un gran equipo técnico estuviéramos hoy presentes aquí, y han visto ustedes también todo el apoyo logístico que nos ha dado el departamento técnico. Así es que lo que quiero es más agradecerle a esta confederación. Felicidades nuevamente que fueron recién juramentados, y gracias a todos los que se conectaron y valoraron nuestra exposición. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny. Muchísimas gracias. Efectivamente, queremos dejar plasmado nuestro profundo agradecimiento aquí a la directora de MNN Manhattan, sí, la directora Zenaida Méndez, quien nos abrió, y yo creo que no solamente a nosotros, se denota el gran corazón, esa solidaridad que tiene absolutamente con todos aquellos que quieren usar de este espacio público, pero lo hace con una calidad humana extraordinaria. Cuando hemos tenido la oportunidad de venir a recibir las clases aquí, precisamente esa es una de las filosofías de este lugar: que vengan, aprendan, proyéctense, traigan planes, que no es solamente venir a escuchar, sino pueden ser parte de este gran proyecto. Y vemos que, como decía Lisette, hay que regresar, hay que seguir caminando. Nos vamos nuevamente a haber llegado a este espacio tan importante, ¿no?, de conocimiento y de aprendizaje, y yo creo que nos va a volver nuevamente y vamos a regresar, porque tenemos que estar a la altura de la tecnología, y ahí podemos ver en realidad lo que queremos, lo que quisiéramos, no solamente para la Confederación, sino absolutamente para todas las instituciones, de demostrar y proyectarnos hacia más allá como verdaderas instituciones, de darnos a conocer, porque la idea del licenciado Gilberto Crespo era, y debemos mantener eso siempre, y él me lo decía y eso yo lo mantengo de una manera firme. Los seminarios de la Confederación sirven de tribuna y de plataforma para todos los pensadores, comunicadores, escultores, e inclusive para las personas de la ciencia y de la cultura. Por eso es que siempre ligamos nosotros, y ahora más todavía con la academia y con todos los entes que en realidad están comprometidos, como en este caso el día de hoy el doctor Velandia, que da una perspectiva de lo que sí se puede manejar inclusive dentro de otros ámbitos profesionales y combinar con el periodismo. Yo estoy profundamente agradecido absolutamente con todos. Renuevo a todos mis compañeros, a todos los colegas que han podido estar conmigo, que han podido estar con nosotros, que han venido y han demostrado de una u otra manera la solidaridad. Que sé que esto sea un pie para seguir adelante, que no miremos las diferencias pequeñas, sino mejor veamos
las grandes posibilidades que tenemos que seguir adelante, ese reto que necesitamos todos. Yo les pido a todos los colegas que hagamos en realidad esta institución. Yo no me voy a quedar de por vida aquí. Yo quiero que en los próximos 2 años exija, aparezca, nazca un líder, una persona que tuvo Gilberto Crespo para al lado de él sin condiciones. En cualquier momento está en el pie de la lucha, porque eso es un trabajo no de una persona, es un trabajo absolutamente de todos. Uno no hace absolutamente nada, uno lo que se agota, eso sí. Así es que gracias, Franklin, ha sido esta semana, ha sido prácticamente un puntal fundamental en el desarrollo, y absolutamente a todos los colegas, Margarita, que ha estado prácticamente en las buenas, en las malas, en el calor, en el viento, absolutamente en todo. Gracias a todos ustedes. Me quedo en deuda y ya vamos a ver si es que nuestro vicepresidente nos tiene ofrecido hacernos bailar en el mes de agosto y nuestros conferencistas puedan estar también acá. Así es que los pases van a ser libres para la doctora Montolío, para el doctor Jamil Cruz, Dani Wilca, que vengan por acá. Nosotros a los conferencistas, ellos prácticamente están exentos de pago. Finalmente, pues queremos estamos prácticamente con el tiempo corto, pero nosotros vamos a hacer llegar a cada uno de sus correos los reconocimientos que por el espacio de tiempo que nos limitaron aquí también, porque entendemos solamente hasta las 7 de la noche, de aquí hemos traído unos pequeños bocaditos que los vamos a disfrutar entre todos ustedes. Sin embargo, quiero dejar presente la lista de las personas que tienen y van a tener en sus correos electrónicos sus respectivos reconocimientos. Inicio: el doctor Hernán Velandia de Colombia, el licenciado Dani Wilca de Guayaquil, Ecuador, la doctora Lisette Montolío de Nueva York, la licenciada Jenny Gómez de Nueva York, también está el doctor Amin Cruz de Nueva York, el licenciado Aurelio Enríquez de República Dominicana, el doctor Héctor Geiger de Nueva York, el licenciado Daniel Zabaleta de Honduras, el licenciado Cristian Zurita de Ecuador, el licenciado Manuel Cabrera de Ecuador, el doctor Carlos Aguasaco de Colombia, el abogado Jofre Cedeño de Manabí, Ecuador, el doctor Hernán Reyes de la Universidad Andina de Quito, el licenciado Carlos Villota, politólogo de Colombia, el licenciado Marco Reynoso, tecnólogo de Guayaquil, Ecuador, la doctora Marisol Cárdenas de Quito, Ecuador, el señor Carlos Intriago, el doctor Carlos Intriago de Manabí, también al licenciado Félix Almonte en República Dominicana, al doctor Jorge Miranda en Guayaquil, Ecuador, y al licenciado René Íñiguez. Yo quisiera pedirles un fuerte aplauso para todos nuestros conferencistas del 20º Seminario Internacional. Y desde luego también agradecemos profundamente. Muchos se han conectado a la red de Facebook Live, que lo hicimos vía Zoom y vía Facebook Live para que puedan seguir este seminario. Pero quienes pidieron la asistencia para el día de hoy y recibir sus reconocimientos, los vamos a estar en la siguiente nómina, y quienes siguieron a través del Facebook Live, les pedimos el día de ayer que nos hicieran llegar su nombre y que nos dieran a conocer en realidad su confirmación de venir acá al estudio. Pero aquí nos encontramos con las siguientes personas: Rodrigo Altamirano, quienes son asistentes del seminario, además de la Confederación, que recibirán su respectivo certificado. Rodrigo Altamirano, Franklin Chávez, Lourdes Medina, Tony Cabrera, Sara Bernal, Margarita Sayas y Eudovis Rodríguez, que se encuentra también con nosotros. Y desde luego estoy yo también aquí presente con todos ustedes. El resto de compañeros, colegas que no pudieron asistir aquí, tendrán que solicitarnos la entrega del certificado, porque les pedimos el día de ayer que vinieran acá para poder hacer sus certificaciones. En todo caso, cada uno de ustedes ha aportado en este seminario, y me quedo nuevamente, reitero mi profundo agradecimiento por la permanencia y por la compañía y por el apoyo que han brindado en este 20º Seminario Internacional de Periodismo, Política, Tecnología e Investigación.
A ustedes, 1.000.000 de gracias. De esa manera cerramos un capítulo más del 20º Seminario Internacional de Periodismo. Señoras y señores, muchísimas gracias. Felicidades. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Un abrazo para todos. La Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, se honra en invitarles a todos los periodistas y comunicadores de la ciudad de Nueva York y del mundo a que nos acompañen al 20º Seminario Internacional de Periodismo a realizarse en la capital del mundo, Nueva York, del 6 al 10 de junio, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Les invitamos cordialmente para que puedan inscribirse a través de los teléfonos 929-227-0172, al 1718-708-3121, al 917-375-9934 o seguirnos a través de nuestra página www.cntenewyorknoticias.com. Este seminario, el 20º, en la capital del mundo, en homenaje a nuestro presidente fundador, Gilberto Crespo Crespo. Les esperamos.